Gracias a Dios que nos permite una vez más estar reunidos para alabarle y para también tener esta escuela dominical, para aprender un poco más de la palabra. Vamos a ¿qué sigue? Decir el texto que es: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3:13. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Números capítulo 6. Números capítulo 6 nos toca hoy. Vamos a leer todo el capítulo, son 27 versículos. Alternadamente vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se acompañe haciendo votos de Nazareo para dedicarse a Jehová se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta lo viejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparta para Jehová, no se acercará a persona muerta. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación traerá su cabeza, el séptimo día la raerá. El día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es, pues, la ley del Nazareo. El día que se cumpliese el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión. Y ofrecerá sobre a Jehová un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová. Con el canastillo de los panes sin levadura ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo pasará por el tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espinilla cocida del carnero, una torta sin levadura, del canastillo y una hojaldre sin levadura, y los pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote le será aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada, después del nazareo que vale beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de sus recursos
de lo que sus recursos le permitieran, según el voto que hiciera, así hará conforme a la ley de su nazareato. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, Señor. Y pues te agradecemos por todas las bendiciones, te agradecemos por todo lo que hasta aquí nos has dado, Señor, porque sabemos que pues tú nos has mostrado tu gracia y tu misericordia y te damos gracias por conocerte, Señor, porque es lo mejor que nos ha pasado en la vida, Señor, y pues ayúdanos para vivir una vida que vaya a la altura de este conocimiento y de esta gracia que nos has dado, Señor, porque sabemos que eso es lo que tú en realidad pides de cada creyente, de cada hijo tuyo. Eso es lo que anhelas, que todos, Señor, te reconozcamos para que cada día nos acerquemos más a ti y así podamos tener más de tu presencia, más de tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, en esta hora que estamos escudriñando tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos guíe, nos aconseje. Tú conoces la mente y el corazón de cada una de las personas que estamos aquí. No hay nada que se esconda de tu presencia. Entonces, conforme a lo que tú nos conoces, te pido que pues trates con la vida de cada uno de nosotros por tu palabra, Señor. Y también te pedimos que bendigas a toda tu iglesia, a todo el mundo, Señor. Sabemos que tu iglesia es grande, que tu iglesia está en todo el mundo, Señor, pero también sabemos que hay mucha persecución, muchas dificultades para mucha gente. A nosotros no nos toca enfrentar ese tipo de dificultades que hay en otros lugares. Te pedimos por esa gente para que tú te manifiestes en cada uno de esos hermanos, Señor, que están batallando por persecuciones, por hambre, por guerras, por terrorismo. Señor, te pedimos que tú te manifiestes y nos ayudes a todos para seguir adelante y pues a nosotros aquí en el lugar donde nos has puesto, Señor. Yo te pido que nos ayudes para que, como dice ese canto que cantamos muchas veces, que brillemos en el lugar donde estamos. Y pedimos que perdones todas nuestras faltas. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, bienvenidos todos. Por allá veo a alguien que está escondido allá en un rincón. Bienvenido. Esperamos que sea la última. No. Que no sea la última vez. Y es bienvenido. Dios lo bendiga. Era chiste, ¿eh? Bien, vamos a continuar con el tema de la palabra de Dios, de la Biblia, el voto del Nazareo. El voto del Nazareo, vemos que es un contraste, o no sé, así parece, lo que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Que estábamos viendo acerca de una ley única, la ley de los celos enfermizos, podemos decir, amargos y diabólicos. De hecho, el tema que vimos la semana pasada, pues no se extiende a todo lo que es en sí los celos, ¿verdad? Porque los celos abarcan muchas cosas malas, pero también una parte buena. Sabemos que la Biblia dice que Dios es celoso y que nosotros debemos de sentir celos por la palabra de Dios. Bueno, este es un tema que después se extenderá y lo veremos, pero la semana pasada veíamos un caso muy singular, decíamos, porque veíamos un caso que iba a ser juzgado que nadie lo puede juzgar. Las leyes humanas no tienen elementos, es lo que veíamos la semana pasada, para juzgar un juicio. Los rabinos en Israel dicen que no se puede juzgar un juicio sin testigos, sin pruebas
pues nadie puede acusar a nadie. Entonces, pero este era un caso que se llevaba a cabo porque lo veíamos, por qué razón se podía llevar a cabo este juicio. Porque Dios era el presidente de la República, era el juez, era el rey de Israel. Entonces Dios sí tenía testigos y Dios sí sabía lo que había sucedido. Y cuando se llevaba, el sacerdote solamente llevaba el caso como un representante o un abogado a presentar el caso, o como se dice, como un ministerio, y llevaba su caso y el que hacía el juicio era Dios. Entonces nadie más, incluso hoy en día, nadie más puede juzgar a nadie porque, yo sospecho, yo creo, dicen, ¿verdad? Va con un juez y le va a decir el juez, no, pues no traes caso, no traes ninguna acusación real, y sin pruebas, pues no se puede, sin testigos, no se podía. Por eso les decía que era un caso único, lo que vimos la semana pasada en cuanto al juicio de los celos infundados, y donde parece que el que salía más mal librado era el acusador en ese juicio, era el que salía más mal librado. ¿Por qué? Porque no sabía, era su mente enferma, eso se llaman celos enfermizos. Entonces, de esos existen mucho, pero pues nadie puede llevar a nadie a juicio. Pero además, ahorita ya ni con pruebas, ahora sin pruebas mucho menos. ¿Por qué? Porque las leyes a las que nosotros nos ajustamos pues están muy, se puede decir, muy contaminadas y hasta vendidas al dinero y al poder. Entonces eso ya es otra cosa. Pero hoy vamos a ver el voto, un voto muy especial, el voto de los nazarenos. Es el voto de los nazarenos y es un principio muy fundamental. Esto que vamos a ver en el voto de los nazarenos es un principio muy fundamental que trasciende del Antiguo al Nuevo Testamento así, llanamente fácil, como si nada. Es algo que hoy nosotros vivimos este tipo de vida. Todos los creyentes, lógicamente sin los votos del Nazareo, que eran los votos que se tenían que hacer bajo la ley, porque como hemos visto a todos viajes, estos eran tipos y sombras. Pero cuando Cristo vino, pues ya se manifestó el antitipo, lo que es la realidad, ya no es sombra, sino es la justicia de Cristo la que nos cubre. Entonces ya cambia, pero el principio es el mismo. El principio es exactamente el mismo que ellos tenían que cumplir. Y así como nosotros hoy vivimos nuestras vidas, aunque no creamos, a veces lo dudamos, delante de la presencia de Dios, con un gobierno divino, porque ese es nuestro gobierno en realidad. Cuando nosotros la Biblia nos habla de someternos y sujetarnos a la ley de nuestras autoridades, es hasta un límite, hasta donde estas autoridades no violen las reglas de la fe de un creyente. De ahí para allá, nosotros podemos desobedecer a las autoridades. Es más, debemos desobedecer a las autoridades. Desde donde vienen las persecuciones, por ejemplo, que estamos viendo ahorita en todo el mundo, donde hay terrorismo, donde hay persecuciones, es porque los cristianos, según los terroristas, están violando sus leyes. Según los opresores, están violando sus leyes. ¿Y qué hace el cristiano? El cristiano dice, no, pues es que yo no puedo someterme. Por ejemplo, cuando la Gran Inquisición, la obligación era inclinarse ante todos los ídolos, y el que no se inclinaba ante todos los ídolos es un hereje. Y lo marcaban como hereje y era digno de muerte. ¿Qué hacía ese hereje? Se entregaba a Dios, se santificaba y moría por su fe en Cristo Jesús. No se podía someter a las autoridades de ninguna forma. Eso lo tenemos desde la Biblia, cuando Sadrach, Mesach y Abednego querían o se les ordenó que se inclinaran ante la imagen aquella de Nabucodonosor. ¿Y qué dijeron? Aunque nos mates, no te vamos a obedecer. Y era el rey más poderoso del mundo en ese tiempo.
se le revelaron así de frente, porque esa es la forma en que el cristiano tiene que ir entendiendo que son cosas en las que no se tiene que obedecer a las autoridades. Gracias a Dios que nosotros vivimos en un país que, aunque no la tiene, aparenta la democracia y aparenta la igualdad de creencias y el respeto. Bueno, hasta allí nos beneficia a nosotros en mucho, podemos decir. Ahora, en base a ese beneficio, nosotros debemos de vivir vidas de una entrega total. Así, aunque no parezca, aunque veamos todo muy calmadito, nosotros a veces nos aprovechamos de la paz aparente que hay en el mundo y le seguimos el ruedo, le seguimos la corriente al mundo en muchas ocasiones, porque no pasa nada, no hay persecución, no hay muertes, aunque México tiene un Nazaret donde sí hay ese tipo de situaciones. Bueno, el voto de los nazarenos es, pues vamos a ver como un contraste de lo que veíamos la semana pasada, de un juicio tan curioso o tan, podemos decir, incongruente, pero que se tenía que hacer por motivo de que había una querella, alguien que acusaba a alguien. Hoy vamos a ver acerca de los votos del Nazaret. Y en la Biblia nosotros conocemos a algunas personas que nos dejan testimonio de cómo actuaban, de cómo era el voto del Nazareno. Lo tenemos el primero de Sansón, que cuando lo vemos en su actuación falló casi en todo. Falló en todos los votos fallaban. Se iba a las fiestas, organizaba fiestas donde había vino, donde había mujeres. En una ocasión iba Sansón con sus padres a pedir la novia o a casarse, y luego van por el camino y tenía prohibido acercarse a un muerto. Bueno, lo vamos a ver aquí. ¿Y qué hizo Sansón? Se dio el camino, fue, se encontró león. Eso son cosas curiosas, ¿verdad? Que a veces uno dice, pues es que Dios está en todo. ¿Qué hacía ese león muerto ahí a medio camino? ¿Por qué nadie se lo había llevado? Él lo había matado y ahí lo había dejado. Y luego un enjambre, ¿verdad? Y eso nos muestra cómo el mundo a la pudrición le pone sazón, atractivo. Eso es todo lo del mundo. Todos los placeres de esta vida, el diablo los adorna con placer. Y tenía lo más dulce que hay, la miel. Tenía aquel león tirado ahí por días, que ya lo había matado Sansón. Entonces, fue a ver qué pasaba con el león, y resulta que ese león tenía un panal de miel, y luego agarró miel, y luego vino y le dio a sus papás para que comieran. Y no, dice la Biblia que les ocultó de dónde era, sino ellos no hubieran comido, porque la mamá de Sansón también era nazarena. También a ella se le prohibió comer la vida. Entonces, pero él no les avisó, él no les dijo, sí, miren, me vaya de un león que maté la semana pasada cuando iba a ver a esta mujer. No les dijo nada. Entonces ellos comieron, ni cuenta se dieron, pero Sansón fue, y eso nos muestra todo el camino de Sansón, cómo andaba tras de las aparentes placeres que da el mundo, y esa fue su vida. Así fue su nazareato hasta el final. Lógicamente la Biblia nos habla de Sansón en Hebreos capítulo 12 y nos dice que fue un héroe de la fe, porque antes de morir triunfó sobre la fe, triunfó en la fe, se entregó, se arrepintió, se entregó a Dios, y la muestra que nos da es que Dios lo escuchó y le concedió las peticiones de su corazón, porque Dios se agradó. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. Pero antes de eso vemos que él caminó siguiendo todos los placeres de esta vida.
Entonces, esa es una esperanza en la que no debemos confiar, pero que la podemos aprovechar, o la puede aprovechar una persona cuando se desvía. Dios siempre nos va a estar esperando como al hijo pródigo, con los brazos abiertos. El asunto aquí es que nosotros lleguemos a tener una reacción de arrepentimiento delante de Dios. Y no lleguemos antes de eso a la apostasía. Sansón no llegó a la apostasía, pero sí fue un rebelde. Él fue el primero. Luego, enseguida tuvimos a otro que fue el, podemos decir, no el mejor, pero uno de los dos mejores, a Samuel. Samuel era nazareo y Samuel cumplió su nazareato hasta el final, entendiendo el plan de Dios. De esos quiere Dios que seamos nosotros. Samuel, una persona que dejó un testimonio fiel como juez, y también en ocasiones lo vemos a Samuel actuando en su papel de levita, no como sacerdote, pero sí ofreciendo holocaustos. Y luego después de él, Juan el Bautista, el último nazareo, vitalicio. Esos tres que estoy mencionando fueron vitalicios, desde que nacieron hasta que murieron. Ellos tuvieron ese ministerio toda su vida. Y Juan el Bautista lo vemos, lógicamente yo veo cuando lo pintan a Juan el Bautista, lo pintan con su pelo hasta aquí. Pero no es posible, porque es de por vida. Lo pintan mal. Cuando vemos a Juan el Bautista, no nos lo pintan como eso. Es de por vida el nazareato. Él no se cortó el pelo nunca. Entonces, yo creo que traía su buena trenza. Cada uno de los que estoy mencionando no se recortaban, no pasaban navaja. Esa es una de las leyes. Entonces, vemos que tenemos ejemplos como para entender el propósito de Dios en el llamado que le hizo a ellos, pero el llamado que nos hace a nosotros. La única apariencia de los nazareos física, visible, ¿cuál era? El pelo. Ese era el pelo. Era visible, era público. En Israel era incorrecto, contra la naturaleza, dice Pablo, traer el pelo de ese largo. Sin embargo, cuando alguien lo traía así, inmediatamente se tenía que entender que era porque tenía voto de Nazareo. Entonces, ese hombre, esa persona, porque hombre o mujer, cualquiera. La Biblia aquí nos dice en el versículo 1 y 2, dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, hombre o mujer, voto nazareo para dedicarse, para santificarse, para decir yo vivo la vida por Jehová, como todo lo que él quiera, en todo lo que se debe hacer, yo me comprometo a cumplir. Eso era lo que estaba diciendo alguien que hacía el voto de nazareo. De hecho, esta entrega que hacía era el más alto concepto de santidad que se puede entender en un ser humano. Entonces, ¿por qué lo hacían? Porque sentían un llamado, porque sentían un deseo, porque reconocían a Jehová como su Dios y porque querían vivir la vida en gratitud. Agradecidos por la vida, por las oportunidades y por la esperanza, más que todo, por la esperanza de vida eterna que los mismos nazareos, los mismos hebreos entendían en su momento. Entonces, ¿qué hacían? Se entregaban de lleno. Y cuando nosotros vemos este llamado a ellos, es el mismo llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Es el mismo, exactamente. Pero no necesitamos los votos. ¿Por qué no necesitamos? Porque estas eran tipos y sombras, y ahora tenemos a Cristo que cumple toda nuestra justicia y todo nuestro perdón, y es el camino para toda la gracia que Dios quiere dar derramar hacia nosotros. Entonces ya todos esos esfuerzos no son de ese tipo. Pero vamos a ver que nos alcanza lo del pelo largo, con nuestras obras, con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento delante de la gente. Simbólicamente,
nos alcanza a nosotros para mostrarle al mundo, ya no con el pelo largo, que aunque quieramos a veces, ¿verdad? Entonces, ya no con el pelo largo, pero sí con nuestro diario vivir. Diario es 24 horas al día, cada minuto, cada segundo. Eso es un voto como el voto de Nazaret. Y esto, aunque nosotros no se nos pide hacer votos, esto es lo que se nos pide en Cristo Jesús. Permanecer en Él minuto a minuto, segundo a segundo. Minuto que nosotros dejemos de permanecer en Cristo, minuto que estamos en peligro de caer en cualquier tentación. Es un minuto que se pierde. Así es que aquí nosotros debemos de entender cómo es. ¿Por qué? Porque el premio es inmerecido. La gracia es inmerecida. El cielo es inmerecido. Y el camino es Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos en el camino. Todos los días, todo momento, nuestra vida, nuestra mente, nuestro trabajo, nuestro pensamiento, todo es de Cristo. Y si algo le decimos a Cristo, no, en esto tú no participas, entonces no participas nada. Si en algo le decimos, no, Señor, esta decisión es mi trabajo, es mi dinero, es mi escuela, es mis amigos. Esta yo la tomo, ¿sí? Está bien que la tomo, pero en base a no separarse de la santidad que Dios pide. Y en ocasiones va a tener que decir, bueno, pues este amigo no me conviene, esta escuela no me conviene, todo no me conviene. Y entonces tiene que tomar decisiones, a veces fuertes, de la vida, todo el tiempo son decisiones fuertes. Porque la Biblia nos dice claramente que nosotros vivimos una guerra, y en la guerra, el diablo, que es el enemigo, no va a decir una tregua, ay, estoy cansado, una tregua porque tengo que ir para tal parte, no va a decir eso. El diablo no da tregua, el enemigo que nosotros tenemos no da tregua. Y si nosotros tomamos una tregua, él se encarga de un minuto, un segundo, aprovechar para lanzar sus dardos envenenados. Eso va a ser. Entonces, vemos que aquí es hombre o mujer, podrían ser. El otro no es indistintamente, no pasa nada. Y pues en la historia tenemos nada más a la mamá de Sansón, que en la Biblia, pero pues hay historias. Los judíos tienen muchas historias. Yo no sé qué tan reales sean, creo que pueden tener algún fundamento de historias de personas, de mujeres importantes que llegaron a hacer votos de Nazaret. Pero esa es la historia de ellos. Entonces, pero bíblicamente pues, tenemos a la mamá de Sansón. Y entonces vemos que sí se puede, se vale, lógicamente hay leyes. La Biblia tiene leyes también para esto. Todo se rige por la ley de Jehová. Y dice aquí en Números 30, acerca de lo que una mujer podía hacer votos. Pero en la ley de Israel, la mujer tenía que someterse en todo, como es hoy, pero no se cumple. Como es hoy, pero no se cumple. En todo a su marido. Y también hay muchas mujeres en Israel, no sé, lógicamente se entiende, eran del mismo barro que somos nosotros. No. Pero dice que en el número 30:10, dice, y si hubiera hecho voto en su casa, bueno, del 9, pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. La mujer repudiada o viuda podía hacer voto también. Y no había nadie que le impida que haga el voto. Pero dice en el 10, y si hubiera hecho voto en su casa con su marido y hubiera ligado su alma a obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos los votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será.
Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Es ahí donde la mujer no podía hacer voto. Si su marido los anuló, Jehová la perdonará. O sea, no estaba obligada a cumplir esos votos. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callase a ellos en el día de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, los confirmó, por cuanto cayó a ellos el día que los oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Ya se comprometía más el hombre. Y dice el 16, y estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y la mujer, entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Esta era la ley. La mujer tenía esa regla a la que el hombre se comprometía a colaborar, a ayudar, o a prohibir. Ese era su poder. De ahí en más, vemos que si callare, porque seguramente que había muchos hombres que decían, está bien, si quieres hacerlo, no dejan de hacer las tortillas, no dejan de guisar los frijoles, con eso, tú haces el voto que quieras. Entonces, de eso se trataba. También a la hija, era igual, o hijos menores que quisieran hacerlo, o algún voto, dicen los comentarios. Pero, nosotros vemos que hoy, esos tipos y esos votos y esas sombras ya no aplican así. Hoy cualquier persona, porque esto es muy entre Dios y el corazón y la mente de una persona, puede hacer ese tipo de votos. En el sentido de una entrega total al servicio, a la santidad y a la obediencia de Dios. Eso es automático, eso no necesitamos empezar, solamente necesitamos, como dice la Biblia, y lo vamos a ver, esforzarnos, ser personas de una entrega verdadera. Y eso Dios pide hoy en día de cada persona, de cada uno que le conoce. Ahora, no nada más lo pide, da ese sentir, da ese consejo y da la fuerza para llevar a cabo la obra. Cuando alguien de veras quiere testificar, no que se vaya a ir de misionero, de predicador a otros lugares, no, son simplemente entendiendo que en su casa hay mucho trabajo que hacer, en la casa. La madre con los hijos con la obediencia a los padres, el esposo con la esposa con el esposo. Hay un trabajo, muchísimo, grande trabajo de testificar. El día que nosotros aprendamos a testificar en nuestro hogar, estamos listos para salir a testificar a donde sea. Pero si no sabemos, si no queremos o si no podemos testificar en nuestros hogares con la gente que obligadamente tenemos que relacionarnos y no aprendemos a sobrellevarnos con amor, pues todavía no estamos listos. Todavía vamos a ir a contar mentiras cuando hablamos de que somos cristianos, que seguimos a Cristo, que hemos visto que nos tocó la Virgen, dicen los católicos. Entonces vamos a ir predicando mentiras. Necesitamos darnos cuenta que se empieza por Jerusalén, en el lugar, con nuestra familia. Y si no, por más que digamos, no estamos queriendo vivir vidas verdaderamente de santidad y de entrega total. Y no hemos entendido todavía plenitud. Nunca lo vamos a entender, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que hizo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué dio su vida por nosotros? Entonces, ya cuando llegamos a entender, nos vamos a dar cuenta y nos damos cuenta, cuando analizamos, cuánto tiempo perdemos y cuánto hemos perdido. Y si no nos ponemos a tiro, a seguir perdiendo el tiempo como cristianos. Porque no es que si vemos el Nazaret, no era pueblo, mucho menos con Cristo presente en nuestra vida y en nuestro corazón, y el Espíritu Santo como guía de nuestra vida y de nuestros pensamientos. Eso sí, ya es ignorar
absurdamente la autoridad y los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Y eso sí nos debe llevar a meditar en su palabra y en su propósito para nuestra vida. Entonces dice aquí que hombre o mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, y luego dice el versículo 3, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Entonces, ¿qué aprendemos de la prohibición que se les hacía? Nosotros vemos que el vino, lo que representa el vino en el Antiguo Testamento, representa el gozo, representa la alegría, pero no la de Dios. Es del mundo, es el placer del mundo. Es un placer que no necesariamente porque una persona tomaba vino y se sentía alegre, estaba siendo apto para alabar y glorificar a Dios. No, estaba en un placer terrenal, carnal. Para empezar, lo primero que hacía y hace el vino, y eso es un efecto eterno, hablando terrenalmente, cualquiera persona que tome vino, desde la primera copa, los sentidos empiezan a atrofiarse. En cualquier persona que toma vino. Ahora, no es que no pueda tomar, pero sí debe estar consciente de que si va a usar vino, va en camino a atrofiar la mente. Con una copa. Ya les he platicado yo, como yo nunca he sido vinatero, nunca fui. Una vez me dieron un remedio y lo sigo usando a veces, lo he usado, pero no como esa vez que me hicieron adrede. Me dijeron, mire, cómprate un tequila Sauza Bonitos, era ese, ¿no? Cómprate un cuartito y agarre un vaso de esos de la leche, póngale en medio de ese tequila y llénelo con limón, porque yo traía la tos esa que siempre me ha dado la. Y agarré ese vasito y le eché, compré la tequila, me eché el vaso y me lo eché de jalón. Me dijeron, sí era un remedio, pero me lo dijeron alterado con un propósito, para ver. No, pues me lo tomé. Y ya en la noche me acosté a dormir. Y estaba acostado y luego quise levantar la mano para arriba y me golpeó la cara. Suelta la mano, el brazo totalmente. Estaba bien borrachote. Y luego, pero lo usé con ese fin, con ese propósito. No, pues, lógicamente entendí la situación y dije, no, pues esto lo que querían era embarazar, más que curar, ¿no? Y ya quedé, pues ya entendí, no se puede. Uno menos una persona que nunca ha tomado, pues esos remedios hay que tomarlos con mucha medida. Si va a tomar un remedio de tipo, no es pecado, pero tomarlo con un orden, ¿verdad? Y sabiendo eso, sabiendo que atrofia el vino, eso tiene. Entonces, ¿pero qué hace? Vida, da alegría, inhibe algunas cosas y hace que uno se sienta como que un viejito se sienta joven o un enfermo se sienta sano, cosas así. Pero por un ratito después viene el cobro, ¿no?, de la cruda y la estación. Entonces vemos que eso es, por eso precisamente está marcado aquí. Y hoy nos sirve para nosotros, para entender cómo es el testimonio, cómo quiere Dios que nos procedamos, que seamos delante de Dios. Miren, el mundo ofrece muchas alegrías, muchos placeres, muchas diversiones, así como el vino. Y Dios dice, sean extremistas, ni los ollejos de las uvas se coman. El que es nazareo, el que hace votos de nazareo. Porque la uva, la cascarita, cuando se la coma,
La cascarita de la uva le va a recordar, de aquí se produce el vino, de aquí es de la uva es muy rica. Y luego de la uva se produce el vino, el mosto. Y entonces el nazareo va a empezar a luchar con algo que no tiene por qué estar peleando. Tiene que tener en su mente claro que no debe comer ni probar nada de la Biblia, absolutamente nada. Ese es lo radical que tenía que ser un nazareo. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en lo que Dios pide de un nazareo, y nos vamos a dar cuenta que de nosotros no pide menos. No pide menos de nosotros. Porque ellos veían tipos y sombras. Nosotros vemos cara a cara, dice el apóstol Pablo. Nosotros ya tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Y Dios nos dice, cuando volteamos a ver al mundo y empezamos a ver las cascaritas de la uva, decimos, pues esta no me hace daño. Sí hace daño. La cascarita hace daño. La cascarita de la uva. ¿Qué dice aquí? Ni el ollejo, nada de lo que el mundo ofrece como placer terrenal. Porque hay una cosa, un plan en el ambiente. Derechos que el diablo cobra, no son de él, pero él los cobra. Y los cobra y ya haciéndonos creer, no pasa nada. Caemos en sus redes. Hay gente que le firma al diablo para venderle su alma. No necesita firmarle, ya es del diablo si no le firma. Si se quedan esos asuntos sin firmar nada, el alma no es de Cristo, porque le tiene negado la entrada a su corazón. Entonces ya está perdido. Pero la gente hace creer a la gente, si haces un pacto conmigo, pues ahora sí. Entonces vemos que qué importante era para los nazareos este voto. Tenía un lugar en Israel, una persona que hacía voto que no tenían ni los sacerdotes delante de Dios. No lo tenían. Tenía un más alto concepto de santidad un nazareo que un sacerdote. Tío, ¿eran de la tribu de Leví los nazareos? No. Cualquier. De hecho, más bien eran de afuera. Y también de la tribu de Leví. Nada más los únicos que no podían hacer o no tenían que hacer ese voto serían los sacerdotes y menos es un sacerdote. Pero los levitas sí. De hecho, Samuel es levita. No es descendiente de Aarón, pero sí es descendiente de ¿quiénes eran los hijos de Leví? Leví. Los hijos de Leví. Y Merari. El otro. Gersón. Gersón, eran cuatitas. Ahora, ahí lo dedicó la mamá Los tres a Samuel. Los tres dedicados, los tres nazareos vitalicios fueron llamados desde antes de nacer. Entonces juega un papel aquí la mamá. Juega un papel la mamá porque tiene un razonamiento. Fíjense las mamás que tuvieron estos tres nazareos. La mamá de Samuel, que era estéril. La mamá de Sansón no tenía hijos. La mamá de Juan el Bautista eran estériles. Dios los llamó desde el vientre de su madre, a estos tres. Los tres vitalicios que la Biblia menciona son llamados desde el vientre de su madre. Entonces, pero esos son los tres que nosotros vemos vivir vidas, dejar testimonios completos. Pero había muchos. Lo que sí se entiende, la Biblia nos enseña que había mucha gente en Israel que hacía votos, y la mayoría eran votos de Nazareo. Y se entiende
Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que él hizo un voto. Y el día que consagró su voto, dicen los comentaristas, y creo que es acertado, dicen que el apóstol Pablo hizo voto de Nazareo porque él quería un motivo para ir al templo. Porque él tenía que ir para, aunque no lo parezca, para supervisar a los apóstoles y que los supervisaran a él. Entonces él, los comentaristas dicen eso. Pero también hay otra ocasión en que el apóstol Pablo va a Jerusalén y anda sufriendo persecución. A lo mejor ahorita leamos la cita. Y le dicen los hermanos en Jerusalén, ¿sabes qué? Estaba dura la persecución, le dijo, apaga el voto de 4 personas que van a pagar votos, págalos por ellos para que entres y vayas y ya, ahorita lo vemos. Y él dice, sí, Pablo. Y tanto el voto de Pablo como los de los que él pagó, era para rasurarse la cabeza. Entonces, es muy probable, casi al 100%, que eran votos de Nazareo, que eran tiempos cortos. El tiempo más corto que se admitía, dice la historia de los judíos, es de 30 días de Nazaret. O sea, había personas que decían, yo me comprometo por 30 días a vivir apartado de todo, en una santidad de la que Dios pide. Y lo hacían bajo la ley. Entonces, era un voto que se hacía, que era recurrente en Israel. Lógicamente, pues no nos va a mencionar todos, nada más nos da señas de que sí estaba activo. Que sí estaba activo los votos de Nazaret. Y la historia de los judíos tiene muchas historias de esas. Pero nosotros en la Biblia pues, encontramos lo que se necesita para entender cómo se manejaba el voto de los nazareos. Entonces vemos aquí qué tan estricto era y cómo le marca a los nazareos. Ellos ya sabían, cuando alguien se iba a comprometer para hacer voto de nazareo, ya sabía lo que le esperaba. Pero estaba decidido, estaba dispuesto porque amaba a Dios, amaba a Jehová y quería ser de testimonio. Por eso podemos excluir un poco la situación de Sansón, por ejemplo, porque él desde niño fue dedicado. Digo, haciendo el contraste entre Samuel y Juan el Bautista y Sansón, pues Sansón nos muestra un testimonio muy fallido, no así el de Juan y tampoco el de Samuel. Pero podemos ver, pues es que uno falló. Y eso también es una lección para nosotros, que cuando nosotros fallamos y que Dios extiende su misericordia, si llegamos al arrepentimiento. Y eso es lo que sucedió con Sansón. Que vivió la vida, pero eso lo vemos en Sansón y lo vemos en Salomón, que no hizo votos de nazareo, pero así vivió la vida, con tantos privilegios, tantos beneficios de parte de Dios, y vivió una vida para el arrastre. Y al último Salomón, este es un testimonio. No podemos comprenderlo, la verdad, por todas las acciones que hubo, pero tenemos que creer la palabra de Dios. Y eso es lo que nos queda a nosotros. Por ejemplo, nosotros hay muchas cosas que en nuestra mente no caben. Por ejemplo, de Lot. Lot es un hombre que se peleó contra Moisés, se fue, siguió el mundo, siguió la comparsa, y la Biblia da testimonio de él, de que era un hombre justo, que afligía su alma justa al ver la nefasta conducta de los habitantes de Sodoma y Gomorra, y pedía, lloraba. Entonces, ¿por qué? Porque es cuando nosotros vemos cómo es para ellos, para que entendamos cómo es para nosotros la gracia. Porque nosotros a veces hacemos cosas que decimos, es que ya lo he hecho muchas veces y le he pedido perdón a Dios y vuelvo a caer. Dice Dios, si a nosotros, hombres, hermanos con hermanos, nos dice que si pecamos hasta 70 veces 7, nos debemos perdonar nosotros. Ahora, nosotros tenemos en nuestra mente, debemos tener claro que aunque nos andemos arrastrando, aunque lleguemos arrastrándonos delante de la presencia de Dios, Él nos va a perdonar si estamos arrepentidos de todo corazón. Ojalá no caigamos tan bajo, pero si así fuera,
ahí está la mano de Dios para recibirnos y para perdonarnos si nos arrepentimos de todo corazón. Entonces, eso es lo que vemos manifiesto en Sansón y manifiesto también en Salomón. Ya un anciano desperdició toda su vida y al último tuvo que dar un discurso entendiendo las cosas, dio un discurso a los jóvenes, porque él fue joven y desperdició toda su juventud. Y dijo: alégrate, joven, ¿cómo dice? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es el último capítulo de Eclesiastés. Entonces, eso es lo que menciona. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digan: no tengo el hilo de contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, antes de quedar ciego, antes de todos los defectos que trae la enfermedad, antes de eso. ¿Por qué lo decía? Porque él dice: yo desperdicié todo mi tiempo, desperdicié toda mi juventud, todo mi reinado. Se me dio un principado de paz y lo eché a perder. Eso estaba reconociendo Salomón en ese momento. Entonces, vemos hasta dónde se extiende la gracia y la misericordia de Dios para nosotros. Ahora nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, el Espíritu Santo que nos guía todos los días a toda verdad y a toda justicia, y quiere que acudamos a su auxilio siempre, pero a veces nosotros nos hacemos los desentendidos y nos vamos a veces nada más tras de lo viejo de la vida. Decimos: ¿qué pecado puede ser? Y a cualquiera que nos quiera decir algo: esto no es pecado. Yo estoy comiendo cascaritas de uvas. ¿A poco eso va a ser pecado? Y empezamos a meter argumentos, a defender causas indefendibles, para seguir en las cosas de esta vida, en las prácticas de este mundo. Y ahí vamos. No, es que la doctrina de la iglesia donde yo estoy se practica el baile, se practica la Navidad de Santo Claus, se practica el día de San Valentín. No, ese le puede. Acabo pues es amor, dicen. No, es San Valentín, nada que ver con Dios. Fiesta totalmente humana, mundana. Ollejos, son ollejos de la vida. Nos parece bien hacerlo y qué bien, qué suave, las flores, qué bonitas, los dulces, los corazones. Son ollejos de la vida. Y pareciera que no, pero Parece que no. ayer toda la gente andaba. No, bueno, es lo común, es lo normal, estamos en el mundo. El chiste de aquí, el asunto es que nosotros entendamos que los ollejos van anunciando una fiesta, un tipo de celebración, van anunciando que no es cristiana. Pero de esas tradiciones está llena la iglesia, está lleno los cristianos de hoy en día, estamos llenos. Unos de unas cosas, otros de otras cosas. Cada quien tiene que ir desechando lo que vea que está llegando a las vidas. Porque parece que no hay nada, pero el motivo de que la iglesia esté en la condición que hoy se encuentra, de que el mundo esté en la condición que hoy se encuentra, es que los cristianos, los creyentes, hemos sido débiles y le hemos seguido la comparsa y la fiesta al mundo por convivir con el mundo. Entonces, cada quien tiene que analizar sus cosas. No es que yo quiera juzgar a nadie ni lo voy a hacer. Y habrá veces en que personas tengan que participar en ciertas cosas con convicción. Eso ya es de cada quien. Pero sí entender que lo que Dios pide es esto, no pide otra cosa. No pide más, no pedía más de Sansón que lo que pide de nosotros. No pedía más. Tío, o sea que aquí se establece esa. O sea, aquí Dios le está diciendo a Moisés: a partir de aquí, el que quiera ser apartado, va a ser llamado Nazaret.
Exactamente. cumple con estas. Sí, sí, se están dando esas leyes, ya se había hablado de estas restricciones antes, pero hoy se trata ya de la práctica. Nosotros estamos viendo que vamos llegando al punto donde el pueblo de Israel va a dejar el Sinaí, ya va a dejar el Sinaí, va a empezar la práctica. Miren, es muy sencillo. A veces nosotros, miren, cuando un niño nace, está al cuidado de sus padres, de todo a todo. Y ese niño se le tiene que dar su teta, cambiarle el pañal, bañarlo, alimentarlo, todo. Pero ese niño va creciendo. Y este pueblo ya creció, ya pasó de la esclavitud a la libertad. Llegó a la comunión, al conocimiento, vieron todas las plagas, cómo Dios lo libró, y ese niño fue creciendo. Y llegó el día en que hay que quitar ya. Y ellos decían, es que Dios nos ama mucho, miren, nos dio el maná, nos dio la columna de fuego, la nube para que nos llene el desierto, nos pasó, nos abrió el mar rojo. Y ellos querían seguir de niños. Ellos querían seguir de niños. No, pues es que ya es muy duro, muy difícil. No saben que ya crecieron. Ya saben caminar. Todavía van a querer que les ponga el pañal. Ahora, lo dejó de amar Dios por eso, porque ya los va a dejar caminar. Imagínense, si yo le digo a uno de mis hijos, ¿sabes qué? De 20 años, 30 años, voy a ponerte el pañal. Digo, si en un caso, hombre, si ellos se envían a una persona, todo se hace. Pero en salud. Ahora, yo no amo a mis hijos porque ya no les pongo el pañal. Los amo igual. Que cuando estaban chiquitos, que les cambiaba el pañal, que les daba. Bueno, yo en parte porque mi señora era la que hacía todo eso. Pero los amamos igual. Pero ya no les vamos a dar un biberón en la noche para que se duerman. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? De aquí en adelante, ¿saben qué? Ya les di leyes, ya los enseñé, ya les demostré quién soy yo. Ahora, ¿saben qué? A peregrinar. Y ustedes ya son capaces, ya me conocen, ya saben que yo los puedo librar en cualquier situación. Los hice pasar el mar rojo, que era algo imposible. Y todavía están en edad, todavía les digo, ya no les voy a cambiar el pañal, ya no esto, pero todavía están en edad de que les dé comer. Todo el desierto. Les voy a dar hasta que lleguen al río. Eso nos promete Dios a nosotros. Cristo dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, si tenemos tan claro quién es Dios, ¿por qué no tenemos tan claro a veces quiénes somos nosotros delante de Dios? Y nos hacemos los niños, y nos hacemos los que yo no puedo. Mejor deberíamos decir yo no quiero, y así se acaba el problema. Y cada quien su lado, cada quien su lado. Entonces, por eso les digo, no se trata de encontrar a nadie, pero aclarar puntos son importantes, son muy importantes. Entonces, vemos que del mundo no cualquier cosa hay que seguir, porque aunque no lo parezca, la Biblia es clara y dice que las zorras pequeñas echan a perder las lides. Son muy pequeñas, unas zorritas, yo me acuerdo, las zorritas son chiquitas. Sin embargo, pueden acabar con un viñedo. Oiga, pues ya somos grandes para saber lo que es cristiano. ¿Verdad que sí, Miguel? Así es. La doctrina no nos están llevando como que te da. Exactamente. Tienes toda la razón, Miguel.
Dice que ya estamos grandecitos como para ser llevados a todos lados. ¿Sí es cierto? Bueno, y dice, desde los granillos hasta el oreja, no comerá, ni las semillitas, nada, no se varía. ¿Qué daño pueden hacer? Ninguno en apariencia. Simplemente que a la mente le van a traer el recordatorio. Es que las uvas son bien buenas. Si estoy comiendo hierbas, mejor me tomo una uva. Si estoy comiendo uvas, mejor me tomo una botella. Entonces, eso era. Ahora, no, como les dije, no se está prohibiendo, no se prohíbe el vino en ese sentido. Simplemente aquí lo estamos viendo como una comparativa de las cosas del mundo que el diablo está preparando muchas cosas y cada día saca cosas más nuevas. El mundo y el diablo son los enemigos de la carne, están sacando cosas, atracciones nuevas, diversiones nuevas, muchísimas y muy placenteras y muy fáciles, porque ahorita ya casi cualquiera, no cualquiera, pero la mayoría de la gente ya tiene dinero. Ya no son los tiempos de antes que no había dinero para nada, se batallaba con todo. Hoy a nivel mundial se está aliviando. Digo, no estoy diciendo que no hay países que están sufriendo una barbarie, podemos decir, en el sentido económico, pero en la mayoría ya no es como antes. Ya hay mucha moneda de cambio, hay como adquirir muchas cosas. Entonces nosotros podemos ver que se facilita todo para querer probar de todo lo que hay. Y nosotros tenemos que ser selectivos en muchas cosas, en muchas situaciones. Y vemos que eso nos marca aquí, eso le marcaba a los nazareos y eso nos marca a nosotros. Y dice, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Serán santos, dejarán de crecer su cabello todo el tiempo. Nunca. Por eso les digo, a veces vemos las imágenes de Sansón, que es la que más se ve. Y a Sansón lo vemos con un pelo largo, hasta media espalda. Cuando vemos pintan a Juan o a Samuel con el pelo acá. Pero no era así. Traían pelo largo, tenían que traerlo amarrado o trenzas, yo no sé cómo varía, pero tenían que arreglar el pelo. Yo no sé Juan el Bautista cómo le hacía, porque barbón y luego comiendo miel silvestre, tenían que bañarse todos los días. Entonces, ya toda hora. Pero no se dice en ninguna parte que fallara a su voto. Entonces, vemos que esa era una de las reglas que tenían que cumplir con el cabello largo. Y el cabello largo manifiesta mucho lo que nosotros testificamos ante el público. Lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos, las convivencias, los servicios que damos, que es lo que es público. Nosotros por lo que podemos juzgar un poco a una persona es por lo que hace, por sus obras, si sirve, si trata de servir, si trata de no servir, si trata de ayudar, si es más egoísta para él, para todo, para mí, todo para mí, aunque sea cristiano, hay cosas que ahí nosotros tenemos que ir marcando como testimonio. Y es lo que la gente ve. ¿Y eso dura desde cuándo? Desde que nacemos en Cristo hasta que nos reciban. Ese es el testimonio. Sin vaya. Entonces no se trata de que hoy un tiempo me voy a portar bien. No, ya no se trata de un voto de 30 días. Es más bien el voto de los que conocemos como testimonio de la Biblia. Es una vida completa. Y eso más o menos es la idea de lo que al nazareo se le decía: no se corte el pelo para nada, absolutamente. Sería trabajo, sería mucho trabajo, pero ese era
Digo, trabajo en un sentido, el otro sentido es que Dios estaba con él, Dios estaba cuidando de todo, Dios siempre está al pendiente, entonces en ese sentido no era lo difícil. Dice en el 6, todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Entonces, vemos qué tan estricto era el estar, bueno, venimos viendo qué tan estricto era apartarse, pero aquí vemos como un extremo, nada, acercarse a un muerto, nada. ¿Por qué? Por lo que veíamos el otro día, porque la muerte es producto en el mundo y consecuencia del pecado. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, les dijo, hay una prohibición, de tal árbol no deben de probar, y el día que lo prueben, perecerán, morirán. Entonces la muerte, ¿qué es? Una maldición, es una sentencia de condenación. No iba a morir. ¿Cómo? No iba a morir. No iba a morir. El hombre no iba a morir. Sí iba a morir. Pero lo que dice usted que el pelo es una apariencia, ¿no? ¿Cómo? El pelo largo de los nazarenos eran... De los nazareos. Lo aparentaban nomás, ¿no? Nazareos y nazarenos. En el que lo digo bien. Pero aparentaban por el pelo largo. ¿Lo qué? Aparentaban por el pelo. ¿Qué eran aparentados? No, eso era la muestra de que era una persona consagrada para Jehová. El pelo largo. Dice Miguel Nazareno. Bueno, dicen los comentaristas, sí, creo que sí. Nazareno y nazareo, pues es la misma raíz. Nazar. Y hay mucha gente, incluso a mí me ha tocado preguntarle a gente que sabe, que conoce. No preguntarle, sino estar en comentarios acerca de los nazareos. Y me han dicho, es que Jesús era nazareo. No, sí era nazareo y no era nazareo. Era nazareo porque él cumple perfectamente con todos los votos de nazareo. Él no hace los votos de nazareo. Entonces él es nazareno, es lo que es. Es donde se confunde la gente. ¿Por qué? No era nazareo. No tenía votos de nazareo. Él tomaba vino, comía todo lo de la vida, no traía el pelo largo. Lógicamente dicen los comentaristas que el pueblo de Israel en su tiempo el pelo corto era aquí, al hombro. Era el pelo normal de los hombres, pelo corto. La mujer sí tenía que traer pelo largo, pero los hombres, pelo corto era un poquito largo, cubriendo las orejas a lo mejor. Pero esa era la costumbre en Israel en ese tiempo. Entonces cuando nosotros vemos a Jesús que lo pinta con pelo, pues a lo mejor sí traía el pelo hasta allí, un poquito largo, pero no tenía votos de nazareo. Es más, no lo necesitaba para ser apartado, como la Biblia dice que es un nazareo. No lo necesitaba para ser santo, como la Biblia dice que es un nazareo. Él era santo igual, porque es Dios. Entonces él no necesitaba nada de eso, pero sí cumplía con toda la santidad y más, porque esa es la perfección que la cumplía, que un nazareo, pero no era nazareo. Entonces, pero los nazareos tenían esta y hay una cosa, aquí dice que no se debe contaminar por nadie, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, no podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato, dice el versículo 8, será santo para Jehová. Y luego vemos que en el templo, en el tabernáculo de reunión, el único que tenía estos requisitos era el sumo sacerdote. Los sacerdotes no. Los sacerdotes con ciertos rituales se limpiaban. El sumo sacerdote no podía acudir al sepelio ni siquiera de su familia. El sumo sacerdote.
porque el sumo sacerdote tipificaba a Cristo. Ahora nosotros, ¿qué vemos en Cristo? Cristo no se contaminaba ni tocando. Por eso le digo que no tiene el rostro de Nazareo y no lo iba a tener. Ni tocando un cadáver o un. Él más lo tocaba para que se levantara. Y lo vemos también aquí en el sumo sacerdocio. Vemos como el sumo sacerdote también, cuando algo lo tocaba a él lo santificaba. Pero nada más es sumo sacerdote. Entonces, esta ley del nazareato nos alcanza a nosotros en este tipo de una búsqueda continua de la santidad. Y eso abarcaba a los sacerdotes. Pero el nazareo tenía la misma ley que el sumo. Era importantísimo pues, hacer votos de nazareo, pero también las consecuencias eran dolorosas si no obedecían. Entonces, pero vemos que esta era una posición que no la podía tener nada más que el sumo sacerdote y un nazareo. Ese tipo de santidad nada más le representa el sumo sacerdote y un nazareo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la santidad que un nazareo representa o vive es tipificando la vida de Cristo. Y ese es el testimonio que debía de dar. Es lo que se pedía de él, apartarse totalmente del mundo. ¿Y qué nos pide Dios a nosotros hoy en día? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces ahí es donde nosotros vemos cómo a nosotros nos aplican cosas que a veces no tomamos en cuenta. ¿Por qué no tomamos en cuenta? Porque vivimos en un mundo que adoptó, a unos cristianos, adoptó un sistema terrenal como santidad, humano como santidad. Y nosotros nos vamos a encontrar con personas, iglesias, denominaciones, lo que quieran, que para ellos no es pecado lo que la Biblia dice que es pecado. ¿Por qué? Para mucha gente cosas no son pecado, muchas cosas que la Biblia dice que es pecado, porque no conocen a Cristo. Conocen el nombre, conocen la religión, todas, no, ya son muchas cosas más. Entonces nos damos cuenta que muchas doctrinas, denominándose cristianas o denominándonos cristianos, tenemos que analizar bien el texto bíblico, porque hay una cosa, no cambia. El texto bíblico, la palabra de Dios es palabra de Dios. Imagínense que nosotros decimos, es que ya cambió porque son las épocas. Dios dice claramente en la Biblia que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es desde el principio hasta el fin. Él es santo, santo, santo. Entonces, ante ese Dios vivimos. De ese Dios recibimos todos los beneficios cada día. Y nosotros a veces hacemos lo que hace el mundo idolatría. A veces eso es lo que hacemos. En la idolatría, la gente siembra su labor y la tierra da cosecha. ¿Y saben qué hacen al final? Van y le dan gracias al diablo, a un ídolo. Le agradecen, se visten de santidad, de limpieza, de pureza, se adornan. Parece la santidad caminando las personas. Y van y se inclinan ante un ídolo para agradecerle que los sanó, que les dio cosecha, que les dio todos los beneficios que puedan recibir, que les dio un trabajo, lo que sea. Y van ante el diablo, porque Pablo dice claramente que lo que ellos ofrecen, a los demonios lo ofrecen. O sea, no queda duda, pero ellos no entienden, porque están muertos, están ciegos, y están ahí
Yo me tocó tener experiencia allá en los Altos de Jalisco, en las fiestas de las espigas, las fiestas de la cosecha, porque andábamos en ranchos donde pues, siempre son esas fiestas. Y el estado de Jalisco, en los Altos, donde yo estaba en ese tiempo, hay mucha idolatría, muchísima idolatría. Entonces, en las fiestas, me tocó estar en las fiestas ahí, pues ahí estábamos. Es una cosa bonita. Todos bañados, todos cambiados, las muchachas muy bien peinadas, todo, una fiesta casi celestial. Para ir a ofrecerle las espigas a San Isidro, a San Juan, a los que al ídolo del pueblo. Y hacer la fiesta, y la hacen en el nombre de Dios, pero a través de su ídolo. Es donde llega toda la mentira y la maldición. Entonces, Dios a nosotros nos pide fijar nuestros ojos en Él, poner nuestra mirada, darnos cuenta que cómo pide Dios de nosotros. Dice Romanos 12, porque aquí lo que vemos es cómo el mundo se va acomodando, el mundo, la iglesia acomodándose a costumbres, a formas de doctrinas erróneas y perfectamente. Y saben que esa gente siente que toca el cielo, no sabe que está en las puertas del infierno, no se da cuenta. Pero Dios pide en el Nuevo Testamento, dice a nosotros, el apóstol Pablo dice en Romanos 12, dice: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformados. ¿Qué guerra, qué lucha tenemos? Cada día nosotros, ¿qué tanto hacemos por ser transformados? Por irnos acomodando a lo que Dios dice que debemos hacer. De veras, ¿en qué parte de nuestro diario vivir entra la idea de que tengo que ser transformado? Porque es la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. Si pensamos, esto es lo que deberíamos hacer, pensar cada día, bueno, pues yo tengo esta práctica siempre, pero ¿qué dice la Biblia acerca de esta práctica, de este ritual, de esta costumbre? O debo renovar, debo meditar, porque lo que quiero es mostrarle al mundo que soy nazareno, ¿verdad? O en este caso apartado para Dios. Porque esa es mi vida, esa es la vida de todo cristiano. Mostrarle al mundo que somos, a todo el mundo, no, al mundo donde nos movemos, con los que hablamos, con los que platicamos todos los días, compañeros de trabajo, de la escuela, compañeros de cine, a todos. Sentir que tenemos un compromiso de mostrarles que verdaderamente conocemos a Cristo, que conocemos su santidad, que amamos su propósito y que no vivimos para lo que el mundo ofrece, porque a veces eso es lo que andamos mostrándole al mundo, sino que vivimos para lo que Cristo nos vino a traer en la cruz del Calvario, para ser redimidos y para vivir vidas de testimonio, ¿verdad? Entonces, vemos que hay que abstenerse, no es así nomás. Para ser renovados, para ser transformados, necesitamos abstenernos de muchas cosas, ¿verdad? Y no decir, es que yo así soy, es que yo así fui. Y las áreas de la vida nuestra que están amañadas siguen sin conquistarse, siguen igual. No, es que yo heredé de mis padres que soy débil de esto. O que yo, pues de mis padres aprendí que eran chismosos, yo también. O que no hacerle un favor a nadie, no aprendí de mi papá. No, pero ¿qué aprendemos de la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia cada día? ¿Verdad? Entonces, vemos cómo la Biblia nos muestra todos los días cada situación que Dios, lo que Cristo pide de nosotros, ¿verdad? Entonces,
vamos a ver ya para terminar, porque no vamos a ir tan lejos. Bueno, dice aquí en el 9, si muriere, o en el 8, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación, traerá su cabeza el séptimo día la traerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá uno para expiación y el otro para holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Nosotros podemos caer por ignorancia, por inocencia, por casualidad de un descuido, puede ser, o así, en alguna situación. Nosotros sabemos que cuando el rey David oraba decía, líbrame, que le perdonara todos los pecados y líbrame de los que me son ocultos. No que son ocultos, porque en realidad nosotros ocultamos todos los pecados de toda la gente. No andamos diciendo de pequeñas, que no. De los que me son ocultos a mí, dice David, que cometí sin saber, sin querer. Entonces, aún de eso, y es de esto que se trata aquí, no era culpable normalmente un nazareo de que alguien muriera junto a él, no. Pero aún así era un muerto y era contaminante, y él lo que tenía que hacer es conciencia de que él estaba cerca de Jehová, y es como lo que veíamos en el campamento, la santidad de Jehová. Y él lo que tiene que reconocer ahí en ese momento es la santidad de Jehová. Y decir, se contaminó, me contaminé. Y dice aquí que tiene que ir a ofrecer esto, dice, y luego dice, en el 12, y consagrará para Jehová los días de su nazareato. El 11 dice, y el sacerdote ofrecerá uno por expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará a Jehová, para Jehová, los días de su nazareato. Traerá un cordero de un año, una vez, en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Entonces, allí ¿qué pasaba? ¿Cuántos días tenía? Pueden haber sido muchos días. Su nazareato seguía. Pero aquí, si él había dicho, voy a hacer un año, aquí empezaba otra vez un año. Él seguía en la misma. Él nada más, todo esto que ofrecía era para comprobar que él sabía que estaba cerca de Dios 3 veces santo, que no debe ser contaminado ni por descuido. No debe ser contaminado ni por descuido, o sea, no debe acercarse un alguien contaminado ni por descuido delante de Dios. No se debe acercar. Y si se acerca, tiene que pedir perdón, pagar sus votos en este sentido, ¿verdad? Entonces nosotros en alguna ocasión podemos ser engañados para caer en una trampa de una fiesta pagana o lo que sea. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir perdón a Dios. No, es que soy inocente, sí, soy inocente, pero Dios es santo. Nuestro Dios es santo. Entonces, y es muy fácil para nosotros porque es a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios lo que quiere, ya vamos a terminar, Dios lo que quiere es que nosotros disfrutemos de la vida que nos vino a dar. No es que quiera ser opresor con nosotros, no te animes al mundo, no vayas acá, no vayas acá, no. Él quiere que estemos cerca de Él porque Él dice, yo tengo mucha más felicidad que los ollejos de la vida. Mucha más. Yo te prometo paz completa, felicidad completa y una eternidad conmigo. Eso es lo que Él nos está diciendo. Entonces, a veces decimos, es que es muy difícil, ¿no? Dice, este es el texto, ya creo que vamos a terminar. Dice Filipenses 1:6, dice el apóstol Pablo, estando persuadido, estoy persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él todavía, después de que nos da todo, nos promete, yo lo llevo. Ustedes nada más manténganse firmes en fe conmigo, que Jesús y aquí va a estar conmigo. Dios les bendiga. El texto es Filipenses 1:6. Filipenses 1:6.